La tabla de datos agrupados es una manera más fácil de ordenar la información y obtener datos más concretos. A continuación les voy a explicar la siguiente tabla. Aquí los llamados intervalos, los cuales son un rango de cantidades. Las frecuencias, que son la cantidad de veces que estos se encuentran, puntos medios o marcas de clase. Estas se encuentran sumando los intervalos y dividiéndolos entre 2. En este caso, 167,5, 172,5, lo dimos entre 2, nos da 170. Frecuencia relativa, esta se halla dividiendo la frecuencia entre el total de los datos. La frecuencia absoluta acumulada se halla sumando las frecuencias. En este caso, 8 más 9 nos dará un resultado de 17. 17 más 10, 27, y así sucesivamente. Frecuencia relativa acumulada, se hace el mismo procedimiento, pero entre frecuencias relativas. 0,13 más 0,15, 0,28, y así sucesivamente, los cuales se suman y nos da un total final. Bueno, entonces ahorita yo les voy a hacer un ejemplo de lo que ya explicó mi compañero. Entonces, iniciamos agrupando los datos. Entonces vamos a tomar el menor rango, que es 165, y el mayor rango, que sería, en este caso, 600. Entonces, iniciamos de 100 hasta 200, es un rango. De 200 a 300 es otro rango. De 300 a 400 es otro rango. De 500 a 600 es el último rango. Aquí tenemos el menor valor y el mayor valor. Ahora, la cantidad de veces que se repite en este rango un número. Entonces sería, iniciamos a contar 1, 2, 3, y no se repite más veces. Ahora, ahora seguimos con de 200 a 300. Entonces se repite. En este caso no hay 0. En el siguiente, entonces, de 300 a 400. Entonces, en este caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 veces se repite. Y ahora de 500 a 600. Perdón, me falta un rango. 400 a 500. Entonces, 400 a 500 se repite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 veces. Y ahora de 500 a 600. Entonces se repite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 veces. Listo. Entonces, ahora vamos a sumar todos estos valores. 3 más 0, 3, más 13, 16, más 12, 28, más 10, daría 38. Ahora vamos a tomar la tabla. Entonces, estos son los intervalos o los rangos. Está la frecuencia. Es el total. Entonces, está la frecuencia. Son los puntos medios o marcas de clase, que sería 100 más 200, 300 dividido entre 2, 150.
200 más 300, 500, dividido entre 2, 250. 300 más 400, 700, dividido entre 2, 350. 400 más 500, 900, dividido entre 2, 450. Y 500 más 600, 1100, dividido entre 2, 1550. Ahora, vamos con la frecuencia relativa. Esto se halla dividiendo cada uno de los valores por el total. Bueno, entonces ahora la frecuencia relativa se halla dividiendo 3 entre 38. 3 dividido entre 38 es igual a 0.08. 0, ahora 0 dividido entre 38 es igual, no tiene valor. Ahora 13 dividido entre 38 es igual a 0.34. Ahora 12 dividido entre 38 es igual a 0.32. Y por último 10 dividido entre 38 es igual a 0.26. Esta es la frecuencia relativa. Ahora vamos con la frecuencia absoluta acumulada. Ya de la siguiente manera. Entonces, vamos sumando cada uno. Entonces, 3 se coloca de primeras. Luego, 3 más 0, 3. 3 más 13, 26. 16, perdón. 16 más 12, 28. 28 más 10, 38. Es el mismo resultado, entonces sí está bien. Hasta ahora. Ahora la frecuencia relativa acumulada. Se vaya sumando cada una de las frecuencias relativas. Entonces, de primera se coloca 0.08. Ahora se suma con 0. Igual va a dar el mismo resultado, 0.08. Ahora se suma con 0.08 sumado con 0.34, que es el siguiente, y eso da 0.42 más el siguiente resultado, que es 0.32. Esto es igual a 0.74, y más el siguiente resultado, que es 0.26 0.74 más 0.26. Esto es igual a 1. Nunca se va a pasar de 1 al terminar la suma. Siempre va a dar 1, el número máximo. Y ahora, para hallar el resultado, se multiplica la frecuencia por puntos medios o marcas. Entonces se comienza 3 por 150. Esto es igual 3 por 150. Esto es igual a 450. 250 por 0, pues va a dar 0. 13 por 350. Esto va a dar 4550. Ahora 550 por 12, esto es igual a 6600. Y ahora 450 por 10 va a dar 4500. Y ahora se suman todos estos. Entonces 450 más 4550 más 6600 más 4500, esto es igual a 16100, que es el resultado final. Ahora la fórmula para hallar la media. La fórmula es: media es igual al total
del resultado, que en este caso se representa por f por x, dividido entre el número total de datos. Entonces, el total del resultado es 16.100. Dividido entre el total de datos, que es 38. Entonces, 16.100 dividido entre 38. Esto es igual a 423.68. Esto entonces se agrupa el resultado exacto más aproximado. Entonces 8 aquí a 7, y 7 como es mayor de 5, entonces se agrupa, entonces daría 424, porque aquí se le suma 1. Listo. Y entonces esta sería la media. Ya, gracias. Los intervalos es un rango. La frecuencia es las veces que se utiliza el rango, los puntos medios o marcas de clase, y la suma entre el rango y la división entre dos. Y la frecuencia absoluta acumulada es la suma entre el mismo número. La fórmula entre los intervalos y la frecuencia es x, que x equivale a moda, igual a L, límite real de la clase la clase de mayor frecuencia absoluta, más de 1 sobre d1 más de 2, diferencia en la frecuencia de clase modal y la clase que la antecede, d2, diferencia en la frecuencia de la clase modal y la clase que le sigue, L, longitud del intervalo de clase modal. Bueno, entonces ahora les voy a explicar la mediana con un ejemplo. Entonces, se colocan los mismos intervalos como lo hemos hecho antes en la tabla, de 100 a 200, de 200 a 300, de 300 a 400, de 400 a 500 y de 500 a 600. Ahora se coloca la frecuencia. Entonces 3, 0, 13, 12 y 10. El total entonces es 38. Ahora, puntos medios o marcas. Entonces es lo mismo que hicimos la vez pasada. Y entonces sumar los dos intervalos y dividirlos entre 2. 150, 250, 350, 450 y 550. Ahora se coloca la frecuencia absoluta acumulada, que decir sumando, entonces se coloca el 3 de primeras. Ahora 3 más 0, 3. 3 más 13, 16. 16 más 12, 28. 28 más 10, 38. Va a dar el mismo resultado. Ahora cogemos la mitad. Entonces, en este caso, como es impar, la mitad es esta. Si fuera par, entonces cogemos las dos mitades y el que sea mayor, entonces se coge como mitad. Ahora, la fórmula de la mediana es igual a L, M, que es límite inferior de la clase media. O sea, límite inferior es, la clase media es esta, toda esta. Entonces el límite inferior de rango, entonces es 300. 300. Más, abrimos paréntesis. Entonces, n dividido entre 2. El total de los datos dividido entre 2. En este caso sería 38 dividido entre 2 y es igual a 16. A 19.
Listo. Seguimos. Menos f m-1, que en este caso f-1 sería frecuencia absoluta acumulada de la clase que antecede a la clase media. La clase que antecede en este caso a la clase media es esta, entonces la frecuencia absoluta acumulada es 3 menos 3 dividido entre fm, que es igual a la frecuencia absoluta acumulada de la clase media. La clase media en este caso es 16. Y cerrados paréntesis, ambos. Por L. En este caso L es longitud de intervalos de clase media. Entonces, 400, ¿cuánto le falta a 300 para llegar a 400? Entonces es 100. Entonces, ahora vamos a ir solucionando. Entonces x o mediana es igual a 300 más 19 menos 3 daría 16, dividido entre 16 por 100. Entonces x es igual a 300 más 16 dividido entre 16 da 1 multiplicado por 100. Entonces la mediana es igual a 300, 1 por 100 sería 100. Entonces la mediana sería igual a 400. En este caso no es exacto, pero cuando no nos da exacto, entonces lo aproximamos al número. Si es menos de 5, entonces lo aproximamos a un número menor. Si es más de 5, lo aproximamos a un número mayor que sea exacto. Gracias. Bueno, ahora les voy a explicar MOA. Entonces, vamos a utilizar los intervalos y la frecuencia. Entonces, los intervalos van a ser los mismos. De 100 a 200, de 200 a 300, de 300 a 400, de 400 a 500, de 500 hasta 600. Listo. Ahora, la frecuencia, entonces va a ser la misma frecuencia. Aquí 3, aquí 0, aquí 13, aquí 12 y aquí 10. Aquí el total. Entonces, el total es más o menos como una I. Entonces el total va a ser 38. Ahora la fórmula es x, que es moda, igual a LM. La moda va a ser la cantidad, entonces la moda va a ser el que más número tenga. Entonces la moda es este, que es el que más número de participantes tiene, más o menos, por decirlo así, más D1 sobre D1 más D2. D1 es diferencia entre la frecuencia de la clase modal y la clase que antecede. De la clase modal y la clase que antecede. Y D2 es diferencia entre la frecuencia de la clase modal y la clase que le sigue. Entonces, la clase que le antecede es esta y la clase que le sigue es esta. Por L. En este caso, L es longitud de intervalos de la clase modal. Ahora, entonces, vamos a empezar a reemplazar. X es igual a, entonces la menor, entonces sería 300. Ahora, más de 1, que es la diferencia entre la frecuencia de la clase modal y la clase que antecede. Bueno, ahora entonces la diferencia entre el menor de la clase modal que antecede y el menor que la clase modal es 100. Listo. Ahora dividido, pues
D1 es lo mismo, entonces 100 más la clase que le sigue. Entonces el mayor menos la diferencia de la clase que le sigue. Entonces sería 400 menos 500 menos 400, lo mismo 100, multiplicado por L, que es la longitud de la clase modelo. Y en este caso también va a ser 100, No, espera. porque 400 menos 300, entonces va a dar 100. Ahora entonces empezamos a solucionar. Moda es igual a 300 más 100 dividido entre 200 multiplicado por 100. La moda es igual a 300 más las medidas de dispersión para datos no agrupados. Usualmente se usaría la tabla que aparece acá, donde tenemos que los intervalos es el rango que se utiliza, la frecuencia es el número de veces que aparecen los intervalos, los puntos medios o marcas de clase son los intervalos divididos entre 2, y tenemos que al final está el mayor intervalo menos la media al cubo al cuadrado. al cuadrado multiplicado por la frecuencia. Okay. Ahora tenemos que la varianza, para sacar la varianza, pues aquí están los intervalos, la frecuencia. Estos dos de acá son los puntos medios o la clase o las marcas de clase, y esto se conoce como x menos x y menos x periódico elevado al cuadrado por f, elevado al cuadrado. Bueno, entonces acá, para operar ya esto y sacar la varianza, se hace la siguiente operación: s al cuadrado, que es igual a total, como este. Acá, todo esto siempre va a ir sobre n, que n y la frecuencia van a ser igual, que en este caso es 60. Entonces tengo, aquí abro los paréntesis y coloco x, la y, menos x, cierro paréntesis, esto lo elevo al cuadrado y acá coloco la frecuencia. Okay. Entonces tengo que esto es igual. Frecuencia es esta, acá sería esta la frecuencia. No, mentiras. La frecuencia es esta. Y esto de acá, lo de los paréntesis, es esto mismo de acá. Entonces, al operar ya todo eso, tengo que esto me va a dar, pues, esto de aquí. Que es la suma de todos estos me va a dar 3000, en mi caso va a dar 3530, y n como siempre va a ser en este caso va a ser siempre 60, que es la misma resultado de la frecuencia. Entonces esto se divide y da 58, el resultado de 3530 dividido entre 60 da 58,833. Por lo tanto, esto es igual a 59. ¿Por qué? Porque se aproxima.